Eso es un punto muy interesante de tu libro cuando hablas porque en tu libro hay un trabajo muy interesante de situarte a ti misma y de situar tu experiencia dentro del análisis. Hay momentos en que te comparas tu familia con otras experiencias de otra gente. Ese nos lo problematizas. Claro, cada situación es diferente, ¿no? Entonces, algo muy atractivo del libro es cómo describes las posiciones que ocupas tú, que ocupa tu familia, cómo ese nos es un nos colectivo, pero también a la vez problemático. Yo en mi caso, yo me crié con una primera edición de La realidad y el deseo de Cernuda en las estanterías, ¿no? Entonces, en mi casa continuamente sí se hablaba de esa tradición eh, de genocidio casi, de expulsión, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, cómo funcionan estas descripciones de tu posicionamiento personal, de tu historia personal dentro del trabajo general del libro? Porque obviamente no es un libro autobiográfico y a la vez es un libro muy interesante y muy honesto y muy atractivo en esa examinación, ese examen que llevas a cabo de los lugares que ocupa cada uno y cada una y cada una en el campo colectivo cultural español. Ujú. Me parece, bueno, muchas gracias por esa pregunta. Probablemente es lo más complicado que he hecho eh, en cuanto a mi escritura e investigación, ¿no? En mi vida, porque es ir a hablar de algo que, como dices, bueno, pues no deja de ser muy personal también y toca a mucha gente. Mi experiencia, claro, yo soy de familia extremeña en Cataluña. Yo nací en Cataluña, me crié en Cataluña, entonces yo crecí pensando por el colegio prácticamente que la guerra civil había sido Cataluña contra España. Ujú, Entonces, claro, encajaba todo, era bueno, pues mis abuelos pues tomaron tales decisiones y yo luego fui creciendo, leyendo, te estoy hablando de esto muy pequeña, luego ujú, empecé a leer, crecer y tal, y empecé a entender otras cosas. Yo hasta que no me confronté así con todo esto fue en Alemania. En Alemania, ujú, pues porque me preguntaban, ¿y en España? Y yo, ¿como en España qué? Y como me decía, ujú. porque había estudiado filología hispánica, no es que no, yo había, Ujú, a mí Cernuda me fascinaba, yo me sabía las canciones de Joan Manuel Serra, ujú, Serrat, perdona, de Serrat, de Miguel Hernández de memoria, quiero decir, yo todo eso, toda la tradición literaria, cultural, poética de la Segunda República, la tenía totalmente integrada en mí, pero como si eso no tuviera nada que ver con ujú, todo mi contexto de privilegio porque yo soy de familia extremeña, pero no soy de familia trabajadora extremeña. ujú, Y eso es muy importante señalarlo. Eh, entonces, empecé en Alemania a entender que tenía que tener una coherencia con lo que yo pensaba moralmente de las cosas que habían pasado, también con cómo yo valoraba, pues, la posición y la situación de muchas personas a las que quiero y he querido mucho, pero que fueron parte del régimen franquista. Moralmente no podía mantener esa dislocación ujú, de decir, bueno, yo me la paso leyendo a Cernuda y a Miguel Hernández, pero por otra parte no quiero ver lo otro. Y para mí ver los números y ver ciertas cosas, ir con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a una exhumación de una fosa común, hablar con tanta gente no me ha permitido dejar de ver ciertas cosas que antes simplemente no veía o no quería ver. Y en el momento que ves algo ya no puedes dejar de verlo. Entonces, en otro de mis textos, y aquí vuelvo a sacar el concepto, hablo de las lealtades perversas. Entonces yo pienso que muchas familias
muchísimas familias, porque obviamente el régimen franquista contó con muchísima gente que Ujú, estaba a su favor, si no nos habría mantenido. ujú, Y muchísimas decisiones políticas que se siguen haciendo tienen que ver con esta lealtad perversa de no querer tocar ciertas cosas familiares por la lealtad a la familia, que además sí que es algo muy cultural, ¿no? Porque sí que pues, la cultura española tiende a ser más comunitaria en ese sentido, no querer tocar ciertas cosas para no romper la armonía familiar, porque tocar ciertas cosas puede ser romper la armonía familiar. Incluso que yo esté diciendo esto aquí ahora puede ser romper la armonía familiar. ujú, Pero claro, eso se refleja mucho en la política española, ¿no? Porque yo te digo esto, pero claro, luego tú miras a a los políticos, les polítiques de ujú, partido, puedes ver que tienen ascendencias diferentes y que vienen de diferentes lugares y que tienen abuelos y abuelas y gente que hizo cosas diferentes y a lo mejor no quieren tampoco encontrarse con eso. Entonces, tener estas leyes de vamos a aceptar la memoria de todo el mundo por ujú, igual, que da igual quién recuerde, es bastante cómodo para poder seguir manteniendo pues em, ciertas armonías familiares. ujú. Entonces yo creo que sí que tiene mucho que ver cómo funciona la familia y cómo también funcionaba el Estado franquista, que además, bueno, Franco pues se presentaba mucho como el padre de los españoles y como decía Max Aub, creen que le odian, pero todos son como sus hijos, ¿no? Cuando fue a España y escribió luego en El laberinto en La gallina ciega, perdona, sus reflexiones, ¿no? Dijo, aquí hasta la gente que lo odia, pero en realidad yo veo que son sus hijos, ¿no? Que lo ven como un padre. Y entonces, bueno, yo he visto mucho el paralelismo, ¿no? De cómo puede pasar con ciertas familias y cómo pasa a un nivel más estatal, legal, todo eso.